Entonces démosle la bienvenida al señor Lázaro Rodríguez Oliva. Él nos va a acompañar con la ponencia Ecosistemas Creativos para el Desarrollo Cultural, una ruta a la globalidad. Durante esta ponencia vamos a estar entregando desde la organización del evento un formulario de preguntas para que al finalizar en el taller ustedes tengan la oportunidad de formularlas, de entregarlas, y también les vamos a compartir un formulario o un formato de la evaluación del evento para que nos acompañen también y nos regalen esa apreciación de ustedes acerca de este evento, Seminario Internacional Co-Creación para la Economía Creativa. Entonces le damos la bienvenida al señor Lázaro. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Ya casi tardes, ¿no? ¿No? ¿O todavía? Sí. Bueno, buenas tardes. Estoy bastante contento y entusiasmado de una vez más compartir con colegas que, como verán, nos complementamos. Necesariamente no pensamos igual en muchas cosas y en muchos enfoques, pero lo interesante es también co-crear en la diversidad, que es la única manera también de encontrar un vector resultante que sería un poco el de la sostenibilidad de los procesos. Como me presentaron, siempre le ponen la etiqueta 1 como si fuera una denominación de origen. Yo soy cubano, soy muchas más cosas que cubano, soy migrante, soy pensador, soy padre de familia, soy dueño de Pepe, mi perro. O sea, y esto lleva, entre muchas cosas, también a pensar en la complejidad también de las identidades y pensar en la complejidad en que se dan todos estos procesos. Yo vengo a compartir con ustedes una trayectoria de 15 años pensando estas cuestiones que tienen que ver con la economía creativa, pero más que con la economía creativa, con la economía política creativa. O sea, porque creo que esa disociación es un poco la responsable de toda la frivolidad con la que se habla de la economía creativa y sobre todo con la irresponsabilidad con que se piensan los temas de economía creativa desligadas de los temas de desarrollo sostenible, que son palabras y etiquetas que utilizamos de manera bastante irresponsable. Entonces, básicamente lo que me interesa es pensar con ustedes las conexiones que hay en temas de economía creativa, en temas de responsabilidad social y en temas de política cultural, poniendo en diálogo también las cuestiones con mis colegas que me antecedieron. En esa lógica, hoy se perdieron los gráficos y todas esas cosas, ¿o es? A ver. Sí, faltan dibujitos. Bueno. Esto pasa también con nuestras aproximaciones a la economía creativa, que muchas veces nos desenfocamos o traemos un discurso prehecho y no funciona y no corre en los instrumentos que utilizamos tecnológicos, y un poco también es mi aproximación con el tema de la economía creativa. Yo no vengo a venderles un modelo de nada. Yo no vengo a venderles un modelo de éxito que funciona, ni la última Coca-Cola del desierto, ni un modelo de economía creativa que es el último grito de la moda, sea naranja o de cualquier otro color. Yo vengo a hablarles un poco de cómo las ciudades creativas alternativas, y lo pusimos así, pueden conectarse también con el tema de desarrollo sostenible. Como les decía, llevo 15 años trabajando temas de políticas culturales como investigador, como gestor, como facilitador de procesos de políticas públicas. Creo que ya voy como por 25 países. Últimamente formo parte de un grupo de 40 expertos de la UNESCO en temas de gobernanza de la cultura. Y esto lo cuento no por presumir, sino por conectarlo el tema de economía creativa con el tema de gobernanza de la cultura y superar un poco la visión de la gestión cultural más enfocada en el modelo de negocio a tratar de ampliar la visión de sostenibilidad más allá de la gestión y colocarla en el tema de la gobernanza. Y el tema de la gobernanza nos obliga por fuerza a pensar que todas esas materias primas están reguladas por convenciones, por procesos de patrimonio, por regulaciones de patrimonio, y que necesariamente el Estado y sus reglas no están lo suficientemente adelantados como va el discurso motivacional de la economía creativa o de la economía naranja, que muchas veces se desentiende de todos los procesos reales de protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, que es una convención a la que además desde el año 2005 Colombia se comprometió por ley, y es la ley que regula el uso de la economía, esa materia prima en la economía creativa.
¿verdad? Que serían los recursos culturales, por llamarlo de alguna manera, los recursos creativos. Entonces, mi discusión va un poco con eso, cómo conectamos los temas de ciudades creativas, cómo desetiquetamos todos estos temas como ciudades creativas que están colocándose en el imaginario y cómo, sobre todo, para lo que más nos interesa, podemos pensar cómo Marinilla, cómo se come eso en Marinilla, o sea, cómo nosotros podemos pensar en la realidad de Marinilla, en las circunstancias de Marinilla, con la historia de Marinilla, pero sobre todo con un futuro que tiene Marinilla, puede hacer de la economía creativa uno de las herramientas de su desarrollo sostenible local. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen bien mi acento caribeño? ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente yo quería compartir con ustedes una reflexión sobre qué son las ciudades creativas. Hablamos de las ciudades creativas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las ciudades creativas? ¿Quién me puede mencionar una ciudad creativa? Medellín, Panamá, Buenaventura, Popayán. Bueno, esas son ciudades creativas de la UNESCO. Tienen como un padrastro o algo así, que es la UNESCO, porque no se encarga de mantener a la criatura. Después le explico un poco cuál es la perspectiva con esto. Pero vamos a reflexionar un poco sobre qué cosas son las ciudades creativas, desde dónde pensar las ciudades alternativas creativas y dónde se integra la creatividad en el desarrollo sostenible local, un poco con la lógica de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es el juego de ajedrez, es el fichero que hay donde se redistribuyen no solamente las prioridades, sino también los recursos. Y nosotros lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el campo cultural es jugando parchís en un tablero de ajedrez, porque no entiende cómo está redistribuyéndose los procesos, que a fin de cuentas se trata de una redistribución del poder también. Entonces, por eso es que a mí me gusta hablar más que de economía creativa, me gusta hablar de economía política creativa, y eso implicaría también una relación que es una relación dialéctica, pero es una relación enfocada sobre todo en términos de sostenibilidad y de interdependencia sobre todo, ¿no? Bueno, hay toda una literatura gringa de esta motivacional que en algunos casos es bastante seria y en otros casos es bastante impertinente, digamos, creada para una lógica bastante colonial de los procesos del desarrollo sostenible, que este es uno de los más serios, que se llama Charles Landry, que empezó a hablar de la ciudad creativa. Él dijo que la ciudad creativa, cómo convertirse en una ciudad creativa, dijo, bueno, tiene que ver con nuevas formas de conversar, tiene que ver con nuevas formas de mapear, tiene que ver con nuevas formas de describir las cosas, con nuevas formas de investigación y desarrollo, con nuevos procesos de selección, con nueva remoción de obstáculos, con una orquestación, con un sentido de dirección y monitoreo. Básicamente le ponen la etiqueta de creativo a todas las ciudades que se preocupan por una innovación que utiliza la creatividad. Yo tengo un concepto bastante simple de economía creativa. La economía creativa, un poco la creatividad, puede ser que yo me estoy duchando en la ducha y yo canto. Eso es creatividad, ¿verdad? Eso es creatividad, sea bueno o malo. Pero si yo ese talento lo pongo en un encadenamiento productivo que pasa por un proceso de creación, de producción, de comercialización, de distribución, de comunicación y de consumo, que eso se llama mis cantos en la ducha, entonces eso es economía creativa. Economía creativa es cuando hay un proceso donde la creatividad pasa por un encadenamiento, tenga un mercado o no tenga un mercado. Básicamente cuando pasa porque eso es otro proceso de sostenibilidad del producto en sí. Entonces una formulación bastante pedestre, pero es la que yo uso un poco para explicar todas estas cosas que son muy difíciles de explicar, entre otras cosas porque todo el tema de la economía creativa ha sido secuestrada por nosotros que nos pagan o nos malpagan muchas veces como expertos en economía creativa, y básicamente no hay una comprensión social y una discusión sobre qué cosa es la economía creativa, y uno está ahí como papagayo repitiendo, bueno, ahora como todo es naranja, como todo es creativo, como todo es azul, todo es azul. Entonces nos falta un poco de pensamiento crítico para pensar muchas de estas cuestiones, ¿no? Bueno, hay una visión, yo las llamaría ciudades creativas hegemónicas, por llamarla de alguna manera, o un modelo de ciudades creativas hegemónicas que uno las asocia. Nueva York, sobre todo lo que pasa en Brooklyn, Liverpool, Londres, Barcelona, Ciudad de México, con todo lo que pasa en Roma y Condesa y Polanco, básicamente, Milán, Venecia, Buenos Aires, sobre todo lo que pasa en San Telmo, en el Distrito de Diseño, Medellín. O sea, uno asocia Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, y uno no sabe qué significa eso.
Ciudad de México, la ciudad creativa del diseño, y está cerrada por diseño y no tiene un diseño social. Entonces hace falta una visión crítica. ¿Cuántos de aquí saben que Medellín es ciudad creativa de la UNESCO en música? 3 personas, 6 personas. ¿Cuántos somos? Como 80. ¿Cuántos saben que Bogotá es ciudad creativa de la música de la UNESCO? 1. ¿Cuántos saben que Popayán fue la primera ciudad creativa de la UNESCO en gastronomía? 5 personas. ¿Cuántos saben que Buenaventura fue la última ciudad colombiana en integrarse en la red de ciudades creativas de UNESCO? O sea, esto lo que nos lleva un poco es a pensar un poco, primero, lo desinformados que estamos, no solamente por nuestra responsabilidad, sino también por lo mal comunicado que está todos estos procesos en los que por lo demás se han invertido recursos públicos para poder acceder a esos expedientes, esa sostenibilidad, y sobre todo porque estas ciudades, al querer pertenecer a la red de ciudades creativas de UNESCO, que después yo le voy a explicar un poco lo que es, se han comprometido con el mundo a colocar la creatividad como parte de su desarrollo sostenible local. Entonces, muchas de estas ciudades, y por eso las pongo hegemónicas, han tenido que ver su evolución como ciudades creativas es más que haber tenido una política pública de incentivo a la creatividad, es básicamente que el mercado las ha ido tematizando y como ciudades creativas, que puede ser desde San Francisco, etcétera, etcétera. Hay una crítica que yo la simplifiqué en cuatro aspectos muy básicos, en resumen, que básicamente se trata un poco en el discurso hoy de las ciudades creativas neoliberales, por llamarla de alguna manera, ¿no? Uno, cuando hay una gestión utilitaria de las expresiones culturales, la identidad, las artes se ponen como mecanismo de valorización simbólica para el mercado inmobiliario, la gentrificación. Ay, que vengan los artistas ahora, vamos a llevarlos a este lugar. Por ejemplo, lo que se quiere hacer con el Bronx ahora en la ciudad de Bogotá. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ir a todo el proyecto del Bronx, un espacio lleno de personas en situación de calle, de drogadicción, etcétera, la quieren intervenir para hacer un distrito creativo. Eso es un ejemplo, por ejemplo, a la colombiana, de cómo han utilizado a agregar valor a un espacio para intervenir un espacio que básicamente lo que hay detrás de muchos de estos procesos, no conozco bien el proceso como ha sido en el Bronx, pero en otros lugares lo que ha pasado es que han venido los artistas, los creativos le han agregado valor a ese espacio urbano y después los artistas tienen que irse porque como está precarizado su trabajo en esta lógica, no pueden pagarse el alquiler que ellos mismos ayudaron a generar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la gentrificación. Esto está muy bien estudiado y de maneras muy serias, todos los procesos como se ha dado la gentrificación en el mundo entero. Ejemplos de eso tiene que ver con Barcelona, tiene que ver con Venecia, con el turismo, tiene que ver, hay una gran discusión en ciudades sobre todo europeas que agregaron creatividad y se definían como ciudades creativas, diciendo, ya no soportamos un turista más, que no venga nadie más, porque la calidad de vida de nuestros habitantes está siendo saboteada también por toda la uberización de la economía o Airbnbización de la economía, todos estos procesos que se llaman, ¿no? Eso es lo que yo llamo una economía creativa irresponsable, sin responsabilidad cultural y sobre todo sin sostenibilidad. Bueno, otro aspecto tiene que ver con la exclusión y expulsión de habitantes históricos que le mencionaba del espacio urbano a favor de una clase creativa de laboratorio. Hubo un señor que en un delirio y sin leerse a Carlos Marx inventó una cosa que se llamaba la clase creativa. Y hizo todo un delirio de clase creativa de laboratorio, se llamaba Richard Florida, y escribió y vendió todos los libros motivacionales que además los artistas están mancillados también por la historia cultural, donde no han tenido beneficios económicos, se creyeron pertenecer a esa clase creativa, etcétera, 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 utilizada por todos estos procesos de gestión utilitaria de las expresiones culturales y la gentrificación. Entonces, por suerte ese señor en los últimos 4 o 5 años ha empezado a leer sobre cuestiones de desigualdad y se ha dado cuenta de que en todas esas ciudades donde él creía que eran las ciudades creativas del futuro, habían dinámicas de desigualdad social que eran dramáticas. Entonces ya por lo menos está un poco leyendo y está dándose cuenta que las estadísticas le están diciendo que esa clase creativa era una clase creativa de laboratorio. Entonces es una reflexión interesante que está ahora. Esto es un poco un marco pongo en contexto, todas estas cuestiones son mucho más complejas de cómo yo se las estoy contando, pero básicamente lo que yo quiero incentivar en ustedes es un pensamiento crítico con respecto a todas las etiquetas que incluso nosotros les estamos compartiendo. Otro aspecto aquí es la economía creativa sin un enfoque de responsabilidad cultural. Y eso lleva un poco a las franquicias culturales en detrimento del potencial creativo local. Vamos a hacer aquí en Marinilla lo que funcionó en Medellín. Vamos a traer aquí el modelo que funcionó en la Roma y la Condesa
en México, Wynwood como escenario de la capital Miami, capital cultural iberoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas franquicias culturales primero le crean una ansiedad a espacios locales como Marinilla, etcétera, que no pueden cumplir porque no es la historia de Marinilla, es diferente de la historia de Wynwood o la historia de la Ciudad de México, la historia de Bogotá o la historia de Buenos Aires. Entonces eso que yo llamo las franquicias culturales o creativas, que en eso tenemos mucha responsabilidad, la política y los inversores, etcétera, eso no está disociado de todas estas cuestiones y por eso es que a mí me gusta hablar de economía política creativa, ¿no? Y otro tema abajo, el tema de la masificación de un modelo de éxito de ciudades creativas idealizadas, instalaciones de economía colaborativa, precarizada y todas estas cuestiones, que yo creo que lo que hay que hablar es un poco del agotamiento del modelo capitalista tal como lo hemos conocido y de cómo la economía capitalista en sí tiene que pensar todas estas formas colaborativas y hay todas unas experiencias, entre otras cosas, porque la economía creativa se ha demostrado, sobre todo por investigaciones muy serias últimamente, que sí tiene un impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, que sí afecta el tema del cambio climático y de hecho hay toda una reflexión y una tendencia de la necesidad de que haya una política cultural green, una política cultural verde, que eso es to Green Cultural Policy, que yo lo traduzco algo así como ecologizar la economía política. Básicamente, la conversación que yo quiero tener con ustedes tiene que ver con un eje de politizar la economía creativa, no ideologizar de si partido, de qué color sea, no. Politizarla implica pensar la economía creativa como economía política creativa. Implica entender todas estas cuestiones que están atravesando la gobernanza de la economía creativa, que casi siempre se nos pierden cuando nos ponemos solamente las gafas del modelo de negocios y queremos ser ese emprendedor con frases motivacionales de Steve Jobs que tienen todos los coworkings. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Verdad? Bueno, y básicamente, a mí me parece muy interesante una experiencia que hay de la Red de Ciudades Creativas de Argentina, que ellos hicieron un ejercicio muy simple de tratar de definir qué cosa es una ciudad creativa a la Argentina. Esto no es un modelo exportable, ni mucho menos, pero me interesaba la comprensión. Es inclusiva y diversa. No solamente inclusive y diversa con los que son iguales a nosotros. Es inclusive y diversa significa sobre todo los que son diferentes a nosotros, que tienen los mismos derechos humanos que nosotros. Fomenta la cultura y la creatividad, cuida el medio ambiente, se apropia de un espacio público, se piensa a sí misma también desde una perspectiva de género, es una ciudad conectada con sus creativos, está orgullosa de su identidad, yo aquí le corregiría, de su diversidad cultural, porque la identidad es un disparate utilizada por el poder. Es innovadora, es una ciudadanía que aprende y genera oportunidades y es emprendedora. Cuando digo que la identidad es un disparate es porque, por ejemplo, la identidad paisa es un disparate. Eso no existe. Eso es una cosa fabricada de laboratorio. Existe una cosa que es la diversidad cultural paisa. Lo paisa existe, pero no se define con respecto a una identidad. Porque hay muchas maneras de ser paisa. Hay muchas maneras de ser de Antioquia. Entonces, por eso es que se habla de que la identidad cultural, tal como la conocíamos, prefabricada, que lo único que hacía era generar exclusiones a todos aquellos que no cabían en una sola manera de ser paisa, es lo que da un poco, le quita por lo menos el estrés de la representación de una sola manera de ser. Pues no es lo mismo ser paisa de Medellín que ser paisa de Marinilla. O sea, pero se pretendía quizás que la gente fuera paisa como si tuviera una denominación de origen. Y esto lo que ha implicado un poco ampliar el relato de la identidad y abrir todos los espacios posibles de identidades que quepan dentro no solamente de la economía, porque muchas veces, recuerden, se empieza a hablar de economía creativa cuando hay la necesidad de demostrar que la cultura aporta. Sobre todo para poder tener una conversación con los ministerios de economía. Por eso muchas de estas cosas han estado en las manos y secuestradas sobre todo por economistas que no comprenden la dinámica del campo cultural. Eso es una discusión que hemos tenido, por ejemplo, con Ernesto Piedras, con quien acabo de hablar en Buenos Aires hace 4 o 5 días en una discusión sobre nuevos indicadores de economía creativa. Él hace 15 años, está celebrando los 15, publicó un libro que se llamaba ¿Cuánto vale la cultura? ¿Cuánto vale la cultura? Entonces este libro fue muy interesante porque fue un economista leyendo eso que fue importante para que en Hacienda se le diera más presupuesto a la cultura. Pero al estar en manos de economistas, eso ha tenido una verdadera incomprensión sobre toda la economía política. Y eso es muy importante en términos de también comprender que cuando hablamos de economía creativa tenemos que hablar de desarrollo sostenible. Bueno.
¿Desde dónde pensar la alternativa? O sea, lo que me interesa a mí pensar es en ciudades creativas alternativas. Es una pregunta. ¿Puede Marinilla ser una ciudad creativa? ¿Es una ciudad creativa? ¿Cómo es una ciudad creativa? ¿Qué la define como creativa? ¿Qué la definiría como creativa? Y eso como creativa. Y esto nos ayudaría a nosotros a tratar de programar, porque a fin de cuentas el tema de la economía política creativa es un lenguaje de programación. Y es un lenguaje de programación de la política de ciudad. No es un fin en sí mismo. Lo más importante no es la economía creativa. Lo más importante no es la economía naranja como de cualquier color que le pongan. Lo más importante es qué haces con eso. Por eso lo más importante no son ni siquiera las actividades culturales. Lo más importante es qué tú logras con las actividades culturales. Y ahí es donde entra el ámbito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahora yo les voy a explicar algunas de estas cosas de manera muy preliminar, así muy superficial, pero para que entiendan un poco por dónde están yendo un poco las discusiones. A mí me interesa, siempre pongo esta frase que me interesa muchísimo, de Boaventura de Sousa Santos, que nos ayudaría a entender las alternativas. Él dice, parece una jerigonza de tres patines, pero es bastante útil para pensar y aproximarse a pensar críticamente estos temas, que mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no existente. Y por eso la trampa mayor para nosotros es reducir la realidad a lo que existe. Así de inmediato compartimos esta racionalidad perezosa que realmente produce como ausente mucha realidad que podría estar presente. Él dice, a esto lo llama la sociología de las ausencias. Dicen que es un procedimiento transgresivo, una sociología insurgente, la llama él, para intentar mostrar que lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. Dicho sea paso, este tipo no es castrochavista, ni mucho menos, da clase en Stanford. O sea, esta visión de la producción de ausencia lo único que trata es de demostrar que el hecho que, por ejemplo, las estadísticas digan que el campo cultural está predominantemente compuesto por mujeres, pero los puestos directivos en el campo cultural nunca están en manos de mujeres, explica la estructura del patriarcado que hace y que deposita en el hombre el poder de las decisiones. Y eso no es una cosa que es que la mujer no tenga la capacidad, tiene que ver que no ha habido las estructuras de oportunidades iguales. Entonces, por poner un solo ejemplo, la producción de ausencia, entonces está pensada un poco, él las tipifica en cinco monoculturas, que son bastante interesantes. Lo primero que llama, que es importante para pensar la economía creativa, es la monocultura del saber y del rigor. El único saber riguroso es el saber científico. Los únicos que saben de economía creativa son los economistas. O son los especialistas, los expertos de UNESCO en economía creativa. Bueno, aquí es interesante pensar, y esto es una cuestión que lo que llama ecología de saberes, no hemos sabido crear las plataformas para poner en diálogo todos los conocimientos, ¿verdad? Otros conocimientos, como dice él, no tienen validez ni rigor. Se da, dice él, en el tema del epistemicidio, la muerte de conocimientos alternativos, y el modo, según él, el modo en que cree en existencia esa monocultura es la ignorancia. ¿Por qué no sirve esto y por qué no serviría desde una lógica de las universidades? Las universidades han sido una de las grandes catedrales de producción de ausencia. Entre otras cosas también porque la producción de ausencia de las universidades ha terminado por poner en valor el conocimiento científico per se y desechar el conocimiento de, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, porque esos son indios sin zapatos allá en la montaña, no saben nada. ¿Cómo vamos a comparar eso con respecto a un artículo del Harvard Economics Review? Entonces, en términos de cómo nosotros damos la validación. Entonces, puede que no nos guste esto, pero básicamente, por ejemplo, hoy el cambio climático está, el 80% de las zonas protegidas que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta están en manos de indígenas, que nunca fueron a Harvard, pero que saben cómo seguir protegiendo el planeta de esa manera. Entonces, el tema de la economía política creativa tiene que pensar y pasar por estas cuestiones también. Y el rol de las universidades no solamente pensar en las competencias ideales necesarias o en los nuevos modelos o en las nuevas profesiones, que es importante, sino cómo esas nuevas profesiones van a dar cuenta de este epistemicidio, cómo esas nuevas profesiones van a tener en cuenta este pensamiento crítico que hace falta poner en valor y gestionar esos otros valores que no han estado en la agenda formativa y que no han formado parte también de alguna manera de la sostenibilidad del campo. ¿Hasta ahí voy?
¿Sí? Bueno, otro, dice él, es la monocultura del tiempo lineal y cómo esto se conecta con economía creativa. Dicen ellos, la idea de que la historia tiene un sentido, una dirección y de que los países desarrollados van delante. En economía creativa, todos los modelos, incluso la etiqueta de economía creativa, ha venido del mundo anglosajón. Todo el pensamiento que se ha creado prácticamente en economía creativa y que lidera está escrito, pensado, reflexionado y mapeado desde la lógica del mundo anglosajón. Industrias culturales, industrias creativas, etcétera, etcétera. O sea, no ha habido una reflexión crítica sobre el tema de la economía creativa que venga desde el sur, que sea crítica, ¿verdad? Y esto es importantísimo porque la idea mismo y los patrones y los modelos de ser creativo, de ser sostenible, de los modelos de emprendimiento, los modelos de ecosistema, etcétera, casi siempre vienen de lugares donde disque, como se dice en Panamá, han funcionado, pero son básicamente en lugares de laboratorio idealizados, sobre todo en ciudades del norte o con otras dinámicas y otras historias que necesariamente no caben en nuestras realidades o se escurren por nuestras propias configuraciones. Y eso lleva un poco a rebajarle la ansiedad que pueden sentir muchos espacios locales y muchos pueblos y muchas ciudades a querer tener el modelo de Medellín o el modelo de la Ciudad de México o el modelo de Londres o el modelo de Glasgow o el de Hong Kong o el de Shanghai, porque esto no es Shanghai. Entonces, después decimos, hicimos el centro cultural más grande que ha habido en toda la región, porque además esta cuestión lo que incentiva también es que este pueblo no trabaje con el de al lado, ni queremos tener el primero y el más grande, la torre más grande que el pueblo. Entonces, esta economía creativa que básicamente lo que ha tratado es poner la significación del territorio como competencia y no como cooperación, lo que está haciendo también es un poco incidiendo negativamente en todas las potencialidades de cooperación que en términos de ecosistema y de sostenibilidad tendría el territorio. ¿Por qué competir con los de al lado? Pensemos en una economía creativa que pueda colaborar también, ¿no? Hablan de la monocultura, de la naturalización de las diferencias, que básicamente lo que hace es ocultar jerarquías, que tienen que ver, por ejemplo, con la clasificación racial, étnica, sexual y de castas. Muchas veces idealizamos la cultura como es esta cosa buena que nos da placer a todos. No, la cultura y las expresiones culturales tienen que ver con el patriarcado, con el fascismo, con el racismo, con la exclusión, con el adultocentrismo y con todas estas formas también, son formas culturales también. Entonces, cuando ellos hablan de la monocultura, de la naturalización de las diferencias, es que, bueno, esos negros allá en el Chocó han sido negros toda la vida, esa gente no quiere trabajar, la economía creativa es nada más que para Medellín donde hay innovación. Entonces eso es lo que hay detrás. La monocultura de naturalización de las diferencias es la que establece a determinados grupos humanos en una calificación que siempre es política y nosotros queremos que es cultural porque esos negros han sido así toda la vida, esos indígenas sin zapatos son así toda la vida, cuando realmente lo que está es un privilegio que se ejerce incluso desde la política pública de exclusión sistemática de todo el potencial que por lo general es un recurso cultural muy valioso. Porque además las estadísticas dicen que estas son las personas con más potencial de creatividad, son las personas que tienen el mayor patrimonio de la nación, porque nosotros nos sentimos orgullosísimos de nuestro pasado indígena. Por ejemplo, en la Ciudad de México, usted va al Museo Nacional de Antropología de México, un país donde hay 68 pueblos indígenas. La gente en México piensa en 68 lenguas diferentes, ama, llora, sufre, reza en 68 idiomas diferentes, no necesariamente en español. Y esa es la política pública, la economía creativa. ¿Cómo entiende la economía creativa? Bueno, claro, vamos allí donde están las tejedoras, a un pueblo intrincado, las compramos, maximizamos su ganancia, le ponemos cool y lo vendemos a 10 veces más porque ya aprovechamos su patrimonio cultural y creemos que con eso estamos haciendo patria y todo. Pero lo estamos haciendo de manera irresponsable. ¿Me explico? Bueno, eso es un poco lo que hay detrás de eso. Otra cuestión aquí es el tema de la monocultura de la escala dominante, donde dice que la modernidad ha producido una idea de que hay una escala dominante de las cosas, que hay que ser global, universal picture, declaración universal de los derechos humanos y estas cosas tremendísimas, grandísimas que no se ven desde el espacio local, sino como una cuestión de, eso no tiene que ver con nosotros, porque es como demasiado grande, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comparar a Marinilla con Milán en temas de moda o a Marinilla con Nueva York en temas de cualquier tema creativo? Entonces, pero no tienen por qué compararse. O sea, lo que hay es que encontrar cuál es el potencial, no solamente la vocación, sino también cuál es el potencial de transformación a partir de las nuevas dinámicas, ¿no? Y bueno, y también un tema importante con todo el tema de la economía creativa,
que tiene que ver con la monocultura, que llama así del productivismo capitalista, que es aplicable tanto al trabajo como a la naturaleza. O sea, lo que no rinde no tiene valor. Lo que no rinde para el mercado capitalista. Entonces se desechan muchas maneras también de economías solidarias, economías verdes y otro tipo de economías colaborativas también que no caben, que además tienen mucho más que ver con los procesos sociales de construcción cultural que con la visión de que todo tiene que ser, que tiene que tener ganancias, etcétera, etcétera. Y ahí entra un poco la ansiedad que siente el sector cultural también con cuestiones como la poesía o la ópera o determinadas prácticas indígenas o determinados conocimientos también afrodescendientes, por ejemplo, que no caben en este productivismo capitalista porque para eso no hay público. Para eso no hay una demanda. Entonces ese es el peligro también de pensar también todo, hay que pensar cuando hablamos de economía creativa, política creativa, hay que pensar en toda la cadena de valor y en toda la responsabilidad social, porque responsabilidad social no solamente tiene que tener las empresas mineras o las extractivas, o sea, hay un extractivismo que también es un extractivismo cultural y creativo. Y la economía creativa no ha tenido esa discusión. Y es importante tenerlo sobre todo en la política pública, sobre todo un país, por ejemplo, como Colombia, que fue el primer país que tuvo un plan decenal de cultura, un país que tuvo una política de cultura vinculada con la Constitución del año 91. Hay una historia en Colombia que tiene que ver y es un país referente en temas de economía política creativa, porque fue uno de los pocos países también que aportó también toda la visión también de la descentralización y de la concertación cultural, desde los tiempos también de Andrés Bello y toda esa política nacional de cultura que Clara Mónica fue protagonista, sobre todo con cómo descentralizar la economía creativa y el potencial del patrimonio en los espacios locales, ¿no? Ella podrá hablar un poco más de eso. Bueno, ahora, ¿cómo se integra toda esta cosa que parece que este hombre viene hablando de estas cosas así como rarísimas, que parecen medio izquierdosas y todas esas cosas? ¿Cómo se integra? O sea, esto es un preámbulo también para leer una cuestión importante que tiene que ver con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuántas de las personas que hay aquí han leído la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Una sola persona ha dicho que la ha leído. 3 más o menos. O sea, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la manera, son las prioridades del mundo y de los espacios locales en términos de transformación. Ah, pero yo soy artista, esto no tiene que ver conmigo. Bueno, por eso fue que los artistas no han tenido dinero los últimos 5 años y no van a tener los próximos 10. Porque el sector cultura quería, hay 17 objetivos, ya los veremos ahora, pero el sector cultura quería un objetivo para ellos, porque son demasiado especiales. Entonces, ha sido un proceso liderado por la UNESCO, ha habido un proceso crítico importante porque se quedaron, yo siempre digo, se quedaron, en este caso, se quedaron sin poder tener una incidencia importante en los 17 objetivos, entonces se quedaron sin el fondo que querían y sin incidencia en los otros 17, por lo tanto, porque no supieron anticipar la sostenibilidad. Voy a contarles un poquito sobre esto. Acompáñenme a contar esta triste historia, como dice el meme, ¿no? Bueno, esto ha tenido mucho que ver con un concepto de cultura que la UNESCO mismo y este es el potencial que tiene la economía creativa y las ciudades creativas, porque si nosotros no entendemos lo que hay detrás de toda esta reflexión, va a ser muy difícil que podamos hacer planes de sostenibilidad, que podamos hacer planes de ciudad, que podamos construir una marca ciudad, una marca local, si no entendemos estas cosas o queremos ir por ahí buscando gente extranjera que te venga a desempacar franquicias al pueblo, porque eso no es sostenible. No es sostenible. Entonces, aquí hay que tener el proceso de facilitación. Esto no invoca una respuesta nacionalista o localista a las cuestiones, sino que yo creo que tiene que ver con la co-creación. Y el resultado de la co-creación es en poner en común esa ecología de saberes que tienen que ver con saberes internacionales, etc. Dicho sea de paso, de lo que yo estoy hablando aquí con ustedes hoy es de internacionalización. Internacionalización no es solamente exportar marinilla a la Bienal de Venecia. Internacionalización es también cómo los instrumentos internacionales sirven para sostener procesos locales. ¿Verdad? Bueno. Hay un concepto de cultura que es el que la UNESCO utiliza, que es muy claro en este sentido, que dice la UNESCO, que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad y un grupo social. Ella engloba, dice, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esto es un poco la materia prima de la economía creativa, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, o los recursos culturales que sirven para ese modelo de producción
social, si se quiere, de la cultura, ¿no? Que incluye una dimensión de economía. Esta visión de la UNESCO es la más cómoda porque es lo que justifica un Ministerio de Cultura, una Dirección de Cultura, etc. Pero hay otra visión interesante, que es la que más me interesa a mí, que es la que viene después de ese mismo párrafo, que nadie usa, que es el que dice que la cultura le da al hombre, en este caso eran demasiado machistas en ese momento de 1982 como para colocarlo, pero es que le da al hombre y a la mujer la capacidad, a las personas en sentido general, la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Dice que es a ella, a través de ella, que discernimos los valores y efectuamos opciones, y a través de ella, el hombre, las personas, se expresan, toman conciencia de sí mismas, se reconocen como un proyecto inacabado, ponen en cuestión sus propias realizaciones, buscan incansablemente nuevas significaciones y crean obras que lo trascienden. ¿Dónde cabe esto en un modelo de negocio? Que siente la tensión del mercado por ser sostenible. Bueno, por ser, ni siquiera sostenible, por ser, ¿cuál es la palabra? Reditable, productivo, gracias. Productivos. Entonces, el producir desde lo cultural implica una responsabilidad que tiene que ver con que se están creando los valores, porque a veces tenemos una visión quizás un poco idealizada del patrimonio como es algo que estaba ahí cuando llegamos y hay que cultivarlo, rescatarlo, protegerlo, y no lo vemos como un proceso social. Lo que es patrimonio hoy en algún momento fue creatividad. Entonces, ¿qué tipo de creatividad nosotros estamos generando hoy que podría ser el patrimonio de los antioqueños en 200 años? Eso es una reflexión que no hacemos también por la visión inmediatista de lo digital y de todas estas cuestiones, pero básicamente es lo que estamos haciendo. O sea, quizás Maluma sea patrimonio en algún momento, o algún pueblo de origen, etcétera, lo haga, ¿no? Bueno, básicamente toda esta discusión tiene que ver un poco con que el desarrollo sostenible, para partir de estos mínimos, en su forma más débil, el desarrollo sostenible se convierte un poco más que en un capitalismo sostenible. O sea, aquí no estamos, y eso es lo que proponen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas básicamente lo que trabaja es un modelo de capitalismo sostenible que se llama desarrollo sostenible. Ahora, básicamente, ¿cómo se conecta esta relación entre cultura y desarrollo? Y hay una visión bastante importante de cómo primero, los roles entre cultura y desarrollo han tenido que ver con cultura en el desarrollo sostenible, cultura para el desarrollo sostenible y cultura como desarrollo sostenible. Ustedes verán que no es un delirio lo que yo estoy contando, porque lo que estoy acompañándolos es a una ruta crítica para que lean después la economía creativa y puedan pensar la economía creativa desde un punto de vista de las políticas culturales también. ¿Qué significa esto? La cultura en el desarrollo sostenible ha sido esto. Hace falta un ministerio de cultura, los artistas son importantes, hace falta sectorializar, cuidar el patrimonio, etcétera, etcétera. Esta es la visión de la cultura en el desarrollo sostenible. Recuerden, esto es un poco el modelo de los 4 pilares, que es bastante cuestionable ya ahora en el siglo XXI, pero tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo social y con el desarrollo medioambiental, y aquí ponían el desarrollo cultural. Entonces, se avanzó un poquito más y se dijo, bueno, no podemos entender los procesos de transformación de la economía sin entender cuál es la contribución de la cultura para la economía. Y ahí surgen etiquetas como la de la economía creativa, las industrias culturales, etcétera. O cómo la política cultural o la cultura puede ayudar a los procesos de recuperación del espacio público y seguridad. Por ejemplo, Medellín es el mejor caso de eso. Todo el tiempo Jorge Melguizo se para en todos los lugares del mundo donde se ha parado para contar cómo la cultura fue útil para resolver los graves problemas de paz y de seguridad tenía. O sea, aquí es una visión también de cómo la cultura ayuda, de cómo la cultura aporta en este caso. El más cojo ha sido un poco el tema del medio ambiente, que es la gran deuda que tiene la economía creativa y todo el pensamiento de la política cultural, porque yo siempre pongo un ejemplo con esto, que los autores, la lectura, los libros, bueno, ¿cuántos bosques hay que talar para satisfacer? No hay el ego de los escritores que quieren tiradas millonarias de sus libros, sino también el sistema productivo de lo editorial, o la idealización también muchas veces que lo digital no produce es economía, bueno, pero para que esté conectado lo digital, ¿cuántos de combustibles fósiles tienen que quemarse para que se genere la electricidad? Entonces, hay una conexión, hay una huella de carbono y es una reflexión importante que es un pendiente que tiene. Pero bueno, hay otra cuestión importante que es, yo creo que donde está el potencial de la economía creativa y de los nuevos modelos de cocreación, etcétera. O sea, yo pienso no cocreación en abstracto, sino cocreación para el desarrollo, ¿no?
que es el tema de la cultura como el desarrollo sostenible. O sea, que tú no puedes explicar el modelo económico, tú no puedes explicar el modelo medioambiental y no puedes explicar el modelo social sin entender la dimensión cultural que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, es un disparate verlo disociado de lo social, disociado de lo medioambiental y disociado de lo económico. Entonces, eso implica una comprensión mucho más compleja que no nos queda cómoda, pero bueno, es que la cultura es un asunto complejo. Entonces, no puedes, si lo simplificas, no lo puedes gestionar bien. Entonces, gracias a eso es que hay todos los desastres culturales que vemos hoy. La exclusión social que se expresa, la manipulación que hay de los patrimonios culturales originarios, etcétera, 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 ¿no? Y sobre todo, una cuestión bastante fáctica, que es que las personas que más tienen, los conservadores o protectores de ese conocimiento histórico, de esa creatividad, son los que viven en peores condiciones de vida. O sea, hay algo que está funcionando mal ahí en el modelo de economía creativa, ¿no? Bueno, esto yo voy a avanzar un poquito con esto. La Agenda 2030 nos invita un poco, el modelo de la cultura en el desarrollo sostenible sigue pensando en darle un protagonismo a la cultura, Y es súper importante esto, sobre todo para definir cuál es el rol. Pero mi perspectiva, y eso yo creo que es un aporte que estoy haciendo yo a esta reflexión, es invertirlo, o sea, es ver el desarrollo sostenible como una política cultural. Y eso implica no solamente quedarnos en la parcelita de hola, yo estoy ayudando a la economía, hola, yo estoy estudiando a la inclusión, hola, sino también es como la reflexión sobre los 17 desafíos que la humanidad definió que eran hasta el año 2030 las prioridades por las estadísticas y porque es un consenso de los 192 países. ¿Cómo no se pueden lograr sin cultura? Y esa es mi reflexión. ¿Y para qué sirve eso? Porque esto es un mecanismo de internacionalización. O sea, esto es un lenguaje, es un software, un lenguaje operativo a partir del cual se pueden crear los nuevos planes de gobierno, los nuevos planes de estudio, los nuevos planes de esas nuevas carreras que hay. A lo mejor no son ni siquiera las que nosotros nos imaginamos ahora. Pero además, no solamente eso, sino también esto tiene que ver con una profunda crisis que tiene la universidad hoy de autoridad, de legitimidad y de sostenibilidad con respecto a qué tipo de formación está haciendo para qué tipo de mercado. Porque realmente, básicamente, casi todas nuestras universidades lo que están formando son desempleados. O sea, somos unas grandes fábricas de desempleados. Somos unas grandes fábricas de precarización en masa. Entonces, pero eso tiene que ver también porque siempre queremos la innovación del lado de allá. O creemos que la innovación es una cosa bonita, una sala muy bonita con muchas luces, con fotos de Steve Jobs y de Mark Zuckerberg. No, es que la innovación tiene que ver también en cómo piensas tu modelo. Entonces, esto es un desafío también para las universidades en términos de gestión de conocimiento. ¿Qué tipo de gestión de conocimiento que conecta no solamente la formación, sino también la investigación con esa formación y una mal llamada función que es la extensión cultural, la extensión generando una disociación entre la sociedad y poniendo a la universidad en un escalón, no sé si arriba, abajo, al lado de la sociedad como si fueran dos cosas diferentes? Entonces eso tiene que ver con un desafío importante de qué están haciendo las universidades en el rol del desarrollo sostenible, pero eso es otra discusión. Bueno, básicamente la Agenda 2030 lo que pretende son 17 objetivos que ninguno es explícitamente el objetivo cultural. La UNESCO, un grupo de redes internacionales querían que hubiera uno 18 que fuera garantizar la sostenibilidad cultural. Entonces, eso no fue posible, entre otras cosas, porque comparado con los niveles de pobreza, no hubo claridad de que, porque no supieron demostrar cómo la cultura incide, cuál es la dimensión cultural de la pobreza. Yo voy a avanzar un poquito sobre esto después. A pesar de que hubo un señor que ganó un premio Nobel de Economía llamado Amartya Sen, que justamente se ganó un premio de Economía no porque hiciera las mejores matrices económicas, sino porque empezó a pensar el desarrollo humano y a conceptualizarlo a partir de un enfoque de capacidades, pero de un enfoque de capacidades que tenía que ver con las oportunidades. Él decía que el desarrollo humano, y en una comprensión mucho más compleja del desarrollo económico, decía que el desarrollo humano son las capacidades que hay que formar en una persona, que tiene una persona para en un ámbito de igualdad de oportunidades elegir para sí libremente el tipo de vida que quiere. Ese es el desarrollo humano. Y eso ayuda un poco también a entender cuál sería un poco el rol de la cultura en las transformaciones sociales, ¿no? Bueno, aquí básicamente ¿en qué transformaciones sociales? Creo que casi todos estamos de acuerdo aquí en todas estas cuestiones. En el fin de la pobreza, en que no haya pobres.
en que haya hambre cero, en el tema de salud y bienestar, en el tema de educación de calidad, en el tema de igualdad de género, en el tema de agua limpia y saneamiento, en el tema de energías limpias, ¿cuál es? Energías limpias, asequibles y no se ve, ¿no? Y renovables, trabajo decente y crecimiento económico, industrialización, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para el desarrollo sostenible. Pero ¿cómo? Ahí no, yo no veo un teatro, yo no veo un coworking, yo no veo un mercado de industrias creativas. Sí, claro, está en todo eso. Porque usted tiene que perder, como decía un español que llegó aquí a estas tierras y se enamoró de Colombia, que se llama Jesús Martín Barbero, ustedes tienen que perder el objeto cultural, el objeto creativo para ganar el proceso del desarrollo. O sea, y en ese sentido pues, tenemos que pensar la economía creativa como un medio y no como un fin en sí mismo. No las actividades culturales, eso es lo de menos, sino también el proceso social que hay detrás de esas actividades culturales. Porque si yo le dijera a cada una de estas, uno le pregunta a los artistas, yo llevo 15 años facilitando procesos de políticas públicas. He conversado con mucha gente en toda América Latina, sobre todo en América Latina, y casi siempre piensa en su festival, en su evento. Bueno, ¿y para qué? ¿Y cómo tu evento contribuye al desarrollo? Ah, bueno, porque no sé. Porque es bonito, porque es como... Yo recuerdo una vez que yo tuve en una de las discusiones que he tenido a lo largo de los años, me encontré con una persona en el sistema de integración económico centroamericano, era como una ministra de cultura de 8 países, y yo vengo a hablarle de la economía creativa, de todo esto, y me dice, pero todo eso que me has dicho son argumentos sentimentales. ¿Qué indicadores tú tienes para todo eso? Y un error que tiene la economía creativa, y es una de las discusiones que yo estoy tratando desde hace tiempo de hacer visible en ámbitos internacionales donde me desenvuelvo y en los espacios donde construyo locales, es cuáles son los indicadores de la economía creativa que no son económicos. Indicadores culturales, medioambientales, sociales, que sí son importantes para la sostenibilidad. No solamente para el éxito del plan de negocio. Y creo que eso tiene que ver con el futuro un poco de la economía creativa, ¿no? Bueno, básicamente toda esta discusión de las ciudades, de las ciudades y la relación de economía creativa, ciudades creativas con el desarrollo sostenible, hay un informe mundial de la cultura para el desarrollo sostenible que se lo pueden descargar y leerlo con más calma, donde tiene 3 aspectos fundamentales, yo no voy a profundizar mucho, que dice, las ciudades centradas en las personas son espacios centrados en la cultura. O sea, que usted necesariamente no tiene que explicitar que es de cultura. O sea, si una sociedad está centrada en las personas, es un espacio centrado en la cultura también. O sea, hacer un enfoque centrado en las personas, en todas las personas, no en los que son como yo, en los que pertenecen a mi clase social, en los que pertenecen a mi grupo, en los que pertenecen a mi religión, en los que pertenecen a mi escuela en la que estudié. O sea, es todas las personas que caben, ¿no? Otro aspecto es que los entornos urbanos de calidad están muy influenciados por la cultura y que las ciudades sostenibles requieren una elaboración de política integrada basada en la cultura. O sea, la cultura se ve como un medio y no como un fin en sí mismo. Ahora, ¿cómo se puede concretar muchas de estas cosas para que no sea una abstracción? Creo que se bloqueó también. Ah, no. Ya. Voy a pasar esto. Aquí es muy interesante, por ejemplo, hay un objetivo específicamente 11 que tiene que ver con las ciudades, que dicen ellos que... Bueno, el objetivo 11 es apoyar los vínculos económicos, sociales y medioambientales positivos en zonas urbanas, periurbanas y rurales. O sea, no solamente se ve la ciudad como ciudad luminosa, chic, sí, tipo Rosales o La Candelaria, sino también todo lo que pasa también en cómo se conecta eso con Ciudad Bolívar, por ejemplo, o con las comunas, etcétera, ¿no? Entonces, acá tiene que ver, pero en términos de planificación de desarrollo nacional y regional. Y una de las cosas que se quiere también el año 2020 con el punto de vista es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y hay demasiada evidencia de cómo la cultura y la creatividad y por lo tanto también la economía creativa pueda aportar a esto, pero eso no es una reflexión que se ha hecho estratégicamente, ni siquiera por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una crítica que vengo haciendo yo desde hace tiempo al banco y también desde la UNESCO, de que no ha habido una comprensión incluso de cómo la economía creativa puede ayudar con indicadores, pero no solamente con indicadores, sino también no hay una comprensión, porque los indicadores son una medición, pero no hay una comprensión
sobre cuál es el rol que tiene la economía creativa, incluso en áreas relevantes del banco, como puede ser la infraestructura, etcétera. Esto es una discusión que yo llevo teniendo desde el año, bueno, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con Felipe Huitrago, sobre todo con el tema del libro de la economía naranja. Es desde que salió el libro, un día después yo estaba posteando una reflexión sobre el tema de que lo menos importante era el tema del color, porque además a mí me parece, es algo que conversaba con él, me parece inconsistente que algo dedicado a la creatividad sea un solo color, y siempre bromeo con eso está mal brandeado de principio, pero no solamente con eso, sino también tenía que ver con que no tenía una economía política detrás, no había una comprensión de los recursos culturales, de un manejo responsable de esos recursos culturales, y eso es una de las discusiones. Yo tuve la oportunidad de que el BID me llamara después de toda esta discusión, hace un año y medio, básicamente para publicar el último libro de economía creativa en América Latina, que es una medición, después lo voy a poner aquí. Bueno, pero básicamente lo que nos interesaba con esta cuestión, bueno, la red de ciudades creativas son de la UNESCO, le voy a poner algunos ejemplos, son ciudades enfocadas en las artesanías y el arte popular, la música, el arte de los medios, el diseño, el cine, la gastronomía y la literatura. Básicamente lo que pretende la UNESCO cuando busca lo de las ciudades creativas es hacer, por ejemplo, desarrollar hubs de creatividad e innovación para ampliar oportunidades para los creadores y las personas, estimular y mejorar iniciativas dirigidas por las ciudades a utilizar la cultura como un medio, un componente esencial del desarrollo local, pensar también en fortalecer la cooperación internacional de las ciudades, hablaban de procesos de internacionalización, integrar completamente la cultura y la creatividad en esas estrategias, mejorar el acceso a la participación en la vida cultural, no necesariamente de los emprendedores, porque una de mis críticas que hay es que tanto el campo cultural como el campo de la economía creativa ha estado demasiado centrada en los artistas o en los emprendedores culturales y creativos. Y eso de alguna manera no está acertado desde el punto de vista de políticas públicas, porque una política de salud pública no es para los médicos. La política de salud pública es para las personas y los médicos son un medio, no un fin en sí mismo. Entonces, el campo cultural tiene que avanzar un poco en esa reflexión, ¿no? Incluso la discusión sobre economía creativa. Básicamente, la Agenda 2030 me quedaron de último y me recortaron más el tiempo. Se basa en 5 cuestiones: las alianzas, las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Esto es algo muy complejo, muy técnico, escapa de un seminario en sí, pero básicamente a mí lo que me interesaría es compartir con ustedes, por ejemplo, cómo una ciudad creativa, cómo puede ser una economía creativa sentada en las personas. Por ejemplo, cuando se piensa dentro del modelo de economía creativa los factores culturales de la pobreza y su reproducción, especialmente en relación con su vulnerabilidad en los diversos ciclos de vida. Por ejemplo, no es lo mismo ser vulnerable cuando uno es joven que ser vulnerable cuando uno es adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces, la economía creativa o todos estos modelos de economía creativa casi siempre es los jóvenes, lo digital, casi siempre, y mejor si son jóvenes, hombres, blancos, solteros, de centros metropolitanos, etcétera, que son los que están en la foto. Entonces, una economía creativa responsable no es la que sigue reproduciendo ese modelo, que es el modelo que habla, que es lo que no está siendo sostenible, ¿verdad? Otro ejemplo es pensar también la economía creativa en sí misma como una fuente de empleo sostenible. Colombia está haciendo unos esfuerzos ahora interesantes de institucionalización que habrá que evaluar en el tiempo a ver qué está pasando con toda esta visión y esta apuesta por lo que se denomina desde el país la economía naranja, ¿no? Conocimientos culturales y tradicionales, experiencia cultural también de la productividad agrícola local tradicional, o sea, cómo eso se pone en valor, el tema de cómo se añade valor cultural y creativo para que permita mejorar los ingresos de los productores de alimentos, por ejemplo, a pequeña escala. También, Gerardo, hay gente que va a comerse la papa y el tomate por el modelo productivo de esa papa y ese tomate que es orgánico, etcétera, etcétera. Hay un gran chef acá que se llama Juan Criollo, que es maravilloso todo el modelo que hace. No utiliza espumas, no utiliza platos, Aníbal Criollo. Y el modelo que tiene básicamente es conectar la chakra con esos sabores también, que son los sabores del orgánico, los sabores tradicionales, históricos, etcétera. O sea, el valor viene por el producto en sí mismo, no simplemente por el
el display. Es algo que he aprendido mucho en el campo de la gastronomía, haciéndome cargo de Ciudad Creativa de la gastronomía, ¿no? Los aspectos culturales en el referente a una vida sana, etcétera, etcétera. Bueno, son 17 objetivos, 169 metas, es una cosa bastante compleja de que no se puede simplificar y performatizar en una charla, pero básicamente la apuesta es tratar de entender que no hay economía creativa sin una política cultural de atrás. Y es importante también pensar que nosotros como artistas, como emprendedores, como empresarios, tenemos que también tener muy clara cuál es la responsabilidad social con los recursos culturales que usamos para maximizar el valor o para tener el sueño de ser emprendedor, etcétera. Por ejemplo, de quién hicieron un ejemplo de las fiestas patronales. ¿Quién puede patentar una fiesta patronal? O como se está viendo, por ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas le hicieron una querella a Carolina Herrera porque se copió descaradamente unos diseños de unas comunidades oaxaqueñas en México. Y dijo, yo estoy inspirada, claro, pero tu inspiración te genera millones y estas mujeres siguen muriéndose de hambre. Entonces eso no es una economía creativa que sea responsable. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando pensamos también en cuál es el modelo productivo y qué cosa es lo que hay detrás, sobre todo en el uso responsable de esa economía creativa, ¿no? Pero bueno, o sea, mi visión es optimista, es que tenemos toda una visión de economía creativa importante que la podemos utilizar para conseguir todas estas cuestiones que yo les hablé. O sea, en vez de preguntarme por la economía creativa en sí, yo creo que la próxima generación de la economía creativa y los próximos modelos de sostenibilidad y no solamente de rentabilidad está en responder las preguntas de cómo la economía creativa puede ser una herramienta para el fin de la pobreza, cómo la economía creativa puede, por ejemplo, a través de todo el movimiento gastronómico contribuir al hambre cero, cómo la economía creativa puede contribuir a tener mejores calidades de vida de salud pública, cómo la economía creativa y todo lo que tiene que ver con la formación puede ayudar también a una formación a lo largo de toda la vida en temas de competencias interculturales, porque no solamente son competencias creativas o vinculadas con negocios, también tiene que ver con las competencias interculturales, de cómo comunicamos y cómo nos comunicamos con los otros también, que pueden ser potenciales clientes, sí o no, ¿no? O están en la cadena de valor, ¿no? El tema de la igualdad de género. Dicho sea paso, yo digo que yo quiero que la economía creativa sea naranja, porque el naranja es el color que está utilizando las Naciones Unidas hace 20 años para expresar justamente la violencia de género. Entonces yo quisiera que hubiera una economía creativa naranja en el sentido de que fuera una economía creativa que generara mejores oportunidades para las mujeres. El tema de agua limpia y saneamiento, el tema de energía asequible tiene que ver también con, por ejemplo, en el lanzamiento de las ciudades que está compitiendo Medellín por ser la sede de la Red Mundial de Ciudades Creativas, cuando Estambul hizo, que es una competencia de Medellín, hizo la presentación, ellos hicieron toda su propuesta, no solamente en el valor creativo, sino que iba a ser un evento que iba a generar 0 huella de carbono. Y lo iban a ser capaces de medirlo. Entonces es una discusión importante que se está teniendo, sobre todo de cara al cambio climático y todas estas cuestiones. La producción y consumo responsable, y son cuestiones que tienen que ver con la economía creativa. La industrialización responsable, el tema del trabajo decente, o sea, el tema del trabajo decente es importante también. Entonces, estas son cuestiones que atañen a la política pública más allá de incentivos fiscales e incentivos crediticios para la economía creativa. Entonces, básicamente, para ir cerrando un poco el tema, yo creo que de lo que tendríamos que ser conscientes, por ejemplo, es de toda esta complejidad que implica todas estas cuestiones y pasar un poco de la visión de la cultura como un reformatorio que le llevamos, bueno, usted tiene que ser así porque se es colombiano de esta manera o mexicano y toda la industria nacional, industrialización cultural nacional del cine, etcétera, etcétera, que terminó proyectando una idea muy cosificada también de las identidades y las políticas culturales un poco en el siglo XX se pensaron un poco para reformar el diseño, ¿no? Y construir una identidad nacional alrededor de un país. Esto fue avanzando un poco más a pensar en la innovación y pensar la economía creativa como innovación, como toda la cuestión de como laboratorio, las cosas experimentales, el arte nuevo, los movimientos sociales, todas estas cuestiones. Y ahora un poco más con toda la visión, sobre todo de lo digital, está un poco pensándose como colaboratorios, ¿no? Cómo esos laboratorios están basados en la cooperación, en las formas también de poner en común el conocimiento que cada cual trae, ¿no? Yo creo que la interesante acá tendría que ser es avanzar hacia la próxima generación de economía creativa, que es un poco el proyecto que yo llevo, que se llama Transformatorios, y es un poco pensar
que cómo todas estas herramientas y cómo la cultura puede ayudar a transformar la vida de la gente, a transformar las prácticas que utilizamos de expoliación del medio ambiente que no son sostenibles, porque el cambio climático es una realidad y que básicamente tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Y la consecución de la paz mundial. Aquí es algo interesante que les estoy poniendo de cómo esto se ha gentrificado y cómo también el tema de las ciudades creativas y el cambio tecnológico y chic también está penetrando los espacios locales. Ayer por la noche estaba leyendo justamente esta experiencia de que los silos donde se almacenaba el trigo en España han estado en desuso porque cambió el modelo productivo y todas estas cuestiones. Se está quedando el campo, se está quedando en Europa vacío, y es interesante cómo están utilizando arte urbano dice, los silos manchegos reviven como lienzos de arte urbano. Y es interesante cómo esto termina siendo una colonización del modelo de ciudad creativa a un espacio rural que necesariamente no responde a eso que yo llamo las ruralidades creativas también. Entonces, yo creo que es una manera también de pensar las próximas políticas culturales relacionadas con economía creativa, es también cómo la creatividad y la economía creativa no pasa solamente en esos centros llenos de tecnología, en esos lugares como Ruta N, en esos lugares como llenos de neón y de tecnología y de emprendedores y de gente maximizada como exitosa, sino también cómo se resuelve en unos espacios locales, sobre todo en espacios locales que tienen problemas problemas sociales, de integración, de exclusión social, de falta de puestos de trabajo, etcétera. Los invito ahí a que sumen una descarga al libro de Economía Creativa en América Latina y el Caribe, que fue el que hice, es la última publicación del BID, está en internet, lo pueden descargar ahí. Y da un poco de las cifras en América Latina y trata de hacer una comprensión sobre estas cuestiones. Y bueno, que si quieren seguir esta conversación, discutir, problematizar, además de las preguntas a las que nos invitó Gerardo a hacernos, todos los cuestionamientos, preguntas que tengan, son útiles también para la dinámica que ahora Gerardo va a detallar, ¿verdad, Gerardo? Entonces los invito a que sigan Transforma 2030 en Twitter, en Instagram es con el /, pero en todas las demás redes Transforma 2030, que es el hashtag del proyecto de transformatorios. Y a la orden.